Cuando vemos un juicio, uno de los componentes centrales en el juicio es la evidencia, con la cual se quiere corroborar la culpabilidad o, por el contrario, la inocencia del acusado. Esa evidencia entonces es central dentro del juicio y determina un veredicto. La vida cristiana y más aún el cristianismo en sí está basado, sus bases están en Jesucristo el Señor, en la realidad o no de si Él vino, en la realidad de que Él murió en la cruz, de que Él fue sepultado y de que Él resucitó. Los enemigos del cristianismo han sacado teorías de una u otra manera, de manera que hacen o crean duda sobre estas verdades, o si él murió, o sobre si él, en este caso, resucitó, o en la razón de su muerte. Por lo tanto, quiero que me acompañen en la reflexión que tenemos en este momento acerca de la evidencia en cuanto a los testigos oculares de lo que es la base en sí del cristianismo, la persona de Cristo. Quiero que por favor miremos en primera carta de Juan. Juan, el evangelista, tiene evangelio, allí Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el cuarto evangelio, y la carta que ya es terminando, llegando al libro de Apocalipsis. Allí en primera carta de Juan, capítulo 1, miremos lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Quiero que miremos que las palabras que más se repiten en estos versículos, vemos en el versículo 1 lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos. Versículo 2, lo que hemos visto. Versículo 3, lo que hemos visto y oído. Y está hablando de que la fuente de la información acerca del tema central del cristianismo procede de testigos presenciales, de testigos oculares, de personas que estuvieron presentes cuando los sucesos y la persona estuvieron. Esos son los testigos oculares o presenciales. Y miren que hablan de los sentidos, allí en el versículo 1. El versículo 1 habla del oído, habla de lo visto, el sentido de la vista, y también habla de palpar nuestras manos, referente al sentido del tacto. Hubo en el primer siglo un grupo que surgió, que fue el gnosticismo, que hablaba acerca de que Jesucristo no vino en carne como nosotros, como un ser humano,
sino que la apariencia era humana, pero que realmente no era carne y que no podía, cuando caminaba, no dejaba huella. Eso fue una de las enseñanzas del gnosticismo. Y esta fue una de las cosas que el apóstol Juan está mostrando que es un grave error, porque la persona que vino y que murió en la cruz es y era una persona real. La persona que murió en la cruz fue una persona de carne y hueso, una persona que caminaba como nosotros, que sentía, que sangraba. Y si ustedes miran detenidamente los evangelios, vemos cómo hay evidencia de una y otra manera de que era un ser humano, de que sentía sed, de que sentía hambre, de que se cansaba. Todo esto, la Biblia nos enseña cómo Él era igual a nosotros. En lo único que no fue igual a nosotros es en cuanto a que Él nunca pecó. Jamás pecó. Jamás. Entonces dice el versículo 2, la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Está diciendo, hay un error. Hay personas que sin haber estado allí presentes, están diciendo algo acerca de Jesús, del que es el centro del cristianismo, que es un grave error. Nosotros, testigos presenciales, que estuvimos allí, que miramos, que palpamos, que tocamos, que oímos al Salvador, les damos testimonio de los hechos, de las cosas que sucedieron referente a Él, que son la base de la fe que tenemos. Y dice, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tratemos de pensar un poco, de graficar en nuestras mentes un poco lo que está diciendo aquí este pasaje. Sobre la base tenemos a Jesucristo, la verdad de que Él vino, la verdad de que Él murió y la verdad de que Él resucitó. Sobre esa sólida base se sustenta la salvación. No hay otra base. La base de la salvación no es una iglesia X o Y. La base de la salvación no son los criterios de un pastor o de un doctor en teología. La base del cristianismo es Cristo mismo. Y sobre él, no sobre religión, una entidad religiosa cualquiera, no, sobre él reposa la salvación. La razón de la venida de Cristo aquí a la tierra era morir por nuestros pecados y comprar para nosotros salvación. Sin Él, quitando el fundamento, todo se viene abajo. No hay salvación, no hay perdón de pecados, no hay iglesia X o Y, no hay nada de eso, quitándolo a Él. Pero gracias a Dios porque Él es real, porque Cristo vino y es históricamente comprobable. Sobre esa base de Jesús, como veíamos en estos versículos, sobre esa base es que nosotros podemos tener una relación con Dios. Lo que Dios quiere no es que usted o yo seamos religiosos. Lo que Dios quiere es que usted y yo tengamos una relación con Él. Y será, la vida cristiana tomará sentido, sea que tengas unos pocos días de ser cristiano, meses o muchos años. La vida cristiana toma sentido en relación
a cómo está tu relación con Él. Primero, no todos los seres humanos tienen relación con Dios. Segundo, los que tienen relación con Dios son aquellos que han creído en el fundamento que es Cristo vino, murió por mi pecado, murió en mi lugar, murió por mi maldad y Él resucitó. Si esto lo crees de todo corazón y le pides perdón a Dios, en ese momento comienza una relación con Dios. Comienzas a vivir una común unión con Dios, un lazo que te une con Dios a partir de ese momento, no de antes. De esto es que está hablando esa comunión con Dios. Y cuando yo tengo comunión con Dios, relación con Dios, y otra persona tiene una relación con Dios, eso hace que compartamos una misma cosa. Hay un mismo Salvador, un mismo Espíritu que lo habita a Él y a mí, una misma palabra que debe ser el centro de nuestras decisiones y vida, un mismo propósito, una misma esperanza. Por lo tanto, la persona u otra persona que cree en Cristo y yo nos une algo que es hermoso. Pertenecemos a una misma familia. Somos hijos de Dios e hijas de Dios, pertenecientes a una familia de bendición, porque es la familia de Dios. Y por eso dice, versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Miremos en Lucas. Entonces, Juan habla de que son testigos presenciales. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 1. Para las personas que son estudiosas, que le gustan mucho los detalles de fechas históricos, el Evangelio de Lucas es el apropiado para que lo estudies. Lucas 1, versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia y las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y escuchen bien, los primeros cristianos no tenían duda alguna acerca de lo que se refiere a la historia de nuestro Señor Jesucristo, a su nacimiento, a su vida santa, a su muerte en la cruz y la razón de su muerte y a su resurrección. Aquí habla de cosas que han sido ciertísimas y quiero que miren el énfasis. Versículo 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Otra vez aquí aparecen los testigos oculares. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, dice Lucas, que no fue testigo ocular, pero quien tuvo contacto directo con ellos, con testigos oculares. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas quiere narrar los hechos de la vida del Señor Jesucristo de una forma cronológicamente más ordenada. No que los demás evangelios no sean ciertos, reales, lo que relatan ellos no es que no sea verídico, es que lo quiere hacer de una manera cronológicamente más estructurada. Y quiero que se fijen en el versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Este hombre, Teófilo, era, al parecer, un hijo de Dios. Había recibido y había creído en el Señor Jesucristo como Salvador y como Señor. Pero lo que quería Lucas era que él conociera con más detalle la vida, hechos, la persona de Cristo, porque conociendo con más profundidad la verdad,
cuando las raíces nuestras penetran más profundamente la verdad, nuestra vida indudablemente va a tener una transformación más grande. Nuestra vida va a estar más llena de gozo cuando conozcamos, a medida que conozcamos más al Señor que murió por nosotros en la cruz. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y como ejemplo, allí en Lucas capítulo 2, versículo 1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Lo que quiero que miren es que la Biblia, y en este caso cuando se refiere a nuestro Señor Jesucristo, que está contando la historia de Él, de lo que pasó con Él, se refiere a lugares geográficos que existieron en verdad, a personas históricamente que existieron en historia. Cuando tú vas y buscas allí en el buscador, en el internet, y colocas quién fue Augusto César, resulta que él vivió para el año en que Cristo vino y nació en Belén. Él era emperador. O sea que este dato es comprobable. Si lo buscas en internet, este hombre realmente existió, Augusto César. Realmente estaba presente en el primer año, en el año 1, cuando Cristo nació. Él era emperador. Y así, cantidad de cosas vemos a través de la escritura, de la palabra de Dios, que nos dan, nos comprueban que la palabra de Dios es verdad. No es un libro con errores. Miren, no sé si para mediados del siglo XX, antes del mediados del siglo XX, no se creía en la existencia de ciudades que la Biblia menciona, como en el libro de Jonás menciona la ciudad de Nínive. ¿Por qué? Porque eran ciudades totalmente desaparecidas y se llegó a creer por algunas personas que esta historia, por lo menos la que menciona el libro de Jonás, que está en la palabra de Dios en la Biblia, no era real. Pero los descubrimientos arqueológicos alrededor del siglo XX, de la mitad del siglo XX, demostraron que la ciudad de Nínive realmente existió. Y así muchas otras cosas han sido comprobadas por descubrimientos arqueológicos. Bueno, continuemos. Vamos a Lucas capítulo 24. Lucas 24, versículo 36. El Señor se había levantado de los muertos. Y quiero que observen esta escena y miren los personajes y miremos cómo en ella no encontramos algo ficticio. Miremos cómo en ella encontramos Dios hablando y diciendo, esto es real, esto es verdad, créelo, confía. Nuestras vidas cristianas serán más sólidas tanto más creamos la verdad de Dios y tanto más confiemos en el Dios de la verdad. Capítulo 24, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso. Escuchen, Él había muerto, lo habían visto bajar de la cruz, lo habían visto ser sepultado. Ellos habían escuchado que Él dijo que iba a resucitar, pero tal vez o no lo entendían o no lo creían.
El hecho es que no esperaban que Él apareciera después de haber sido sepultado. Y en este momento extraordinario en la vida de ellos, versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, porque algunos ya le han visto, las mujeres fueron a la tumba y un ángel les habló y les dijo, Él no está aquí, resucitó. Y es van y les dicen, y después María lo ve y habla con él. Van y dicen, lo vimos. Otros dos discípulos camino de Maús también tienen una charla con él y se dan cuenta que es él y van y lo dicen. Y cuando lo estaban diciendo en este momento que tal vez muchos dudaban, Jesús aparece en la escena. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados, escuchen, están espantados. ¿Por qué? Porque no piensan que es real, porque piensan que es un fantasma, un espíritu, una aparición. Mientras entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Allí están los testigos oculares. Y pienso en lo que leíamos en la primera cita, en Primera de Juan, cuando dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Pienso que también se relaciona en cuanto a este pasaje. Aquí le oyeron, aquí le vieron, aquí le contemplaron, aquí le palparon. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, y les mostraba las manos y los pies. Tóquenme, tóquenme, vean que soy real. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Alguien podía decir, lo que pasa es que ellos anhelaban tanto verlo, o se crearon una imagen ilusoria de tanto deseo de verlo que lo vieron. No, ellos no esperaban verlo. El verlo fue algo sorprendente para ellos. Estaban asombrados de verlo. No fue un hecho esperado por ellos. Versículo 40. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron la parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, como prueba de que era real, de que él estaba ahí, de que no lo estaban soñando, no se lo estaban imaginando. Vamos, por favor, a Hechos, capítulo 1. Hechos y Lucas tienen el mismo autor, o sea, obviamente Lucas, y tienen el mismo destinatario, Teófilo. Capítulo 1, versículo 1 de Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, entonces está haciendo referencia al Evangelio de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, y escuchen lo que sigue, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días,
Miren, no estamos hablando de una aparición espontánea, de una alucinación colectiva, porque no fue algo de un minuto, no fue algo de una hora. Él se les aparece a ellos por 40 días seguidos y estamos hablando posterior a su resurrección. Y eso les dio evidencias de una y otra manera de que él realmente era y estaba vivo. Y por eso utiliza Lucas esta palabra aquí, tan impresionante. Muchas pruebas indubitables. Habla de muchas y también de su característica, que no dan lugar a duda. Miremos, acompáñenme por favor a Corintios. Corintios queda ahí enseguida de Hechos, hacia adelante, enseguida no. Hechos, después de Hechos sigue Romanos, y sí, a continuación de Romanos está Corintios. Qué bueno que ustedes acompañen. Yo sé que algunos de ustedes han estado escuchando la palabra de Dios que Dios nos está dando, no solamente en cuanto a este tema, sino a otros temas. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque Dios está orando, porque Dios está levantando corazones, porque Dios está dando paz. Allí en 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15 dice: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque ciertamente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por vuestros pecados, y esto conforme a las Escrituras, conforme a lo que la Biblia, la palabra de Dios enseña, lo que estaba anticipadamente profetizado, predicho. Versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, después a los 12, y escuchen el versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya no están con nosotros, ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Escuchan la cantidad de personas que fueron testigos oculares de la resurrección de él. Nada más en el versículo 6 está mencionando a más de 500 hermanos a la vez. Más de 500 personas, solo mirando el versículo 6, fueron testigos presenciales de que el Señor Jesucristo había vuelto a la vida, de que había resucitado. Y terminemos esta reflexión de la palabra en 2 de Pedro, capítulo 1. Aquí tenemos otro testigo. Hemos visto a Juan. Lucas no fue testigo ocular, presencial, directamente, pero sí toda la información a la que él tuvo acceso venía de testigos oculares, presenciales. Y tenemos aquí otro testigo, el apóstol Pedro. Capítulo 1, versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. El cristianismo no es una fábula, no es un cuento de hadas, es
realidad histórica, comprobable. Siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto, otra vez el versículo 16, ¿qué tal si lo leemos? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y versículo 18 dice: nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética. La palabra de Dios es llamada palabra profética, porque antes de que sucedieran los hechos, y en este caso con referencia a nuestro Señor Jesucristo, ya estaban profetizados. Su nacimiento en Belén, todos y cada uno de ellos, la manera en que murió. Cuando el salmista, unos 1000 años antes de Cristo, describió los sufrimientos de Cristo, mencionó esos sufrimientos como si se conociera la muerte por la cruz, mediante la cruz, cuando estas cosas fueron eh, hechas, realizadas, cuando llegó el Imperio Romano, cosa que no existía cuando el Salmo fue escrito. El Salmo que se refiere a los sufrimientos del Salvador. Dice: contar puedo todos mis huesos, ¿se acuerdan? Mientras tanto ellos me miran y me observan. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Todos esos escritos a los que me estoy refiriendo están en los Salmos y mencionan los sufrimientos de alguien que está padeciendo en la cruz, suplicio que no se conocía en el momento en que fue escrito el Salmo. Y esta es la palabra profética. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. O sea, que cada persona no le da la interpretación que se le antoja a lo que la Biblia enseña. Lo puede hacer, pero la interpretación que Dios le da a cada uno de los pasajes escritos es una sola. Y esto porque el origen de la escritura es de Dios, viene del Espíritu Santo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo colocó en ellos las palabras que luego fueron escritas y fueron llevadas aquí a la palabra de Dios. ¿Cuánto gozo debe haber cuando miramos la palabra de Dios y saber que cada una de las cosas que hemos creído son ciertísimas, son reales, son verdaderas? Por lo tanto, debe haber en nosotros gozo, un gozo que inunde, un gozo que se manifieste en servicio, un gozo que se manifieste en adoración, un gozo que se manifieste en crecimiento, en deseo de aprender de esta palabra que es real, de esta palabra que es comprobablemente cierta, de esta palabra que viene de Dios, del corazón de Dios, de la mente de Dios. Por lo tanto, como Lucas deseaba ver crecimiento espiritual en Teófilo, cada uno de nosotros debe trabajar en conocer más al que es verdadero, al conocer más al que es la verdad, y que nuestras raíces espirituales crezcan en Él, en su palabra y en su persona. Solo así
nuestra vida estará llena de fruto y de bendición, de gloria a Dios y bendición para otros, que es el propósito de Dios para nuestra vida. Gracias por haber estado escuchando la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios, gracias por esta palabra tuya tan preciosa, palabra poderosa, palabra que llena, palabra que da gozo. Dios, gracias porque no hemos seguido fábulas artificiosas, porque no hemos seguido cuentos, historias, cuentos de hada, sino la verdad de que Cristo vino, la verdad de que Cristo fue sepultado y la verdad de que Cristo resucitó y vive. Y en Él descansamos. Señor, gracias. Gracias y oramos para que tu Espíritu obre en cada corazón, para bendición y gloria tuya. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.